Sean todos muy bienvenidos a esta entrevista súper especial con una persona, una mujer, una líder, para mí muy inspiradora y crucial para esa nueva hora de emprendedores conscientes que queremos ser emprendedores 360, ¿verdad? Con ese cuidado de nuestro ser, de adentro hacia afuera. Para mí es un honor y un privilegio dar la bienvenida a doctora Jimena Valdés. ¿Qué tal, Jimé? Bien, muchas gracias, Diana. Para mí también es un honor estar aquí. Sí, las inspiraciones son mutuas, ¿no? Como- Eso es lo sí, mejor, claro. Yo sí. siempre digo bueno, hay muchas cosas que te dan satisfacción en la vida o en un negocio, pero para mí realmente saber que tengo esa posibilidad de tal vez ser mentora o maestra de un tema, pero que esa persona me enseña también a la vez muchísimo en su área de especialidad y con su trayectoria, para mí ese intercambio es de verdad mágico y contigo sabes que me pasa, así que me siento muy feliz porque sé que lo que traes es importante. He vivido personalmente, tal vez no tener diagnósticos correctos o tal vez no atreverme a alzar la voz de cosas que yo estaba sintiendo a raíz de tal vez el estrés de mi vida o mi negocio. Y yo sé que tú, aparte de una científica, investigadora y médico, también eres experta en todo este tema corporal y somático de nuestras emociones. Entonces, tú sabes que yo soy como la mejor vendedora de nuestros alumnos, pero te quiero honrar porque siento que haces un trabajo realmente comprensivo y a veces no lo escuchamos lo suficiente. Y sé que lo que estás haciendo no solo es el presente, pero es el futuro de lo que todos queremos, que es sentir esa vitalidad y esa paz. Y gracias por prestarnos hoy tu generosidad y conocimiento. Bien, cuéntame un poquito de ti, Jimé. ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? Bueno, yo soy médico, vivo en Chile, en La Serena particularmente. He viajado por varias partes de Chile, pero siempre en Chile. Y llevo ya 17 años en La Serena. Ah, Y bueno, sí, me formé como médico hace hartos años ya, llevo 22 años de práctica profesional. Y dentro de mi proceso, ¿cierto? Como médico también he venido adquiriendo otros aprendizajes complementarios, porque, bueno, esto es importante en mi biografía, que yo no quería ser médico cuando salí del colegio, ¿no? Yo quería ser bailarina. Ese wow. era mi sueño. Entonces, claro, como tenía buenas notas y no era muy bonito ser bailarina, al final, claro, estudié medicina, pero siempre con esta cosa de que necesitaba algo de cuerpo, algo, ¿no? De movimiento. Y en esto es que durante mi formación como médico conocí la biodanza Mm, y empecé a practicarla de manera regular, porque era la única disciplina, además, que me permitía bailar y estudiar medicina, porque la carrera de medicina es extremadamente compleja, ¿verdad? Y tenía, biodanza era solo una vez por semana, entonces sí podía asistir, casi claro. siempre. Bueno, y así fue como conocí en el fondo esta aproximación a la conexión entre cuerpo y emoción mientras estaba formándome como médico. Entonces ahí creo que eso fue un dato muy interesante, ¿cierto? Y relevante en el asunto de que yo pude en forma inmediata empezar a hacer la conexión biológica, fisiológica de cómo ocurría el cambio a nivel corporal a propósito de las interacciones emocionales, la música, el movimiento corporal. Y claro, lamentablemente es muy poco estudiado, yo diría que ahora mucho más, ¿no? Que si comparamos hace cuánto, 30 años atrás, que fue cuando yo estaba formándome, a como es hoy, claro que hoy tenemos mucho más conocimientos que dan respaldo a esto que yo aprendí y mucha gente, ¿cierto?, ha venido aprendiendo, de cómo el cuerpo y las emociones no están separados, ¿no? De cómo los pensamientos y el cuerpo no están separados y cómo nuestro vínculo con el entorno, con las personas, no está separado de nuestro músculo, de nuestra musculatura, de nuestra forma de estar corporalmente, literalmente, ¿no? Así que eso, para mí, el hecho de querer bailar creo que fue como mi cable a tierra para integrar otras herramientas aparte de la medicina. Claro, no, me encanta que no hayas dado ese background porque pensando, por ejemplo, en, bueno, tú sabes, las personas que escuchan esta entrevista son en su mayoría emprendedores digitales de distintos niveles, pero personas que de cierta forma usan mucho la mente, ¿verdad? Y la creatividad para crear, para recibir, para estudiar. Y así como todos estamos siendo parte de una humanidad que se mueve hacia una cierta dirección, es impresionante, como tú lo dices, hace 7 años literal todo se hacía a nivel mente. No había ni una, muy poquita mención y hoy día nos estamos dando cuenta que algunas de esas grandes visiones e ideas que tenemos como emprendedores o visionarios, lo siento, no se hacen realidad porque no sé gestionar lo bien o lo mal que se sienta en el cuerpo. Es decir, a veces en mi caso, y lo vivo y te lo he compartido antes, es más fácil como que, ok, tengo esta idea, pero me planteo como imaginarme cómo se va a sentir antes de lanzarme a algo, porque gracias a personas como tú que nos enseñan, tengo mucho más conciencia del alcance de mi cuerpo, ¿verdad? Y que no es como antes, que es al costo que sea. Y Mm. para mí, en mi opinión, el costo que sea es lo que diga el cuerpo. Así que me encanta esa como es hilado, esa mente, emoción, cuerpo, movimiento. Y si no te importa, empezaré con mis preguntas, porque hay muchas Ujú. cosas que te quisiera preguntar.
Quiero empezar por, ¿qué cambios has visto tú como médica, como especialista, como persona que atiende tantas personas en el día a día, ¿verdad? En los últimos años, los últimos 10 años, esos cambios en el estilo de vida de las personas que ahora es mucho más acelerado. ¿Cuáles son esas síntomas o quejas o dolores que te parece que ahora son mucho más comunes que no veías hace 15 años? Claro. Bueno, claramente, yo creo que tú dices los últimos 10 años, pero yo diría que son los últimos 10 años y un quiebre gigante post pandemia, ¿no? Ujú. Porque la pandemia generó un estado de estrés y de dolor global y de angustia muy profundo, muy marcado en la humanidad y generó un quiebre. O sea, si nosotros revisamos las cifras de los problemas de salud mental, sobre todo, ¿cierto?, en la humanidad completa, no en particular en algún país, sino que como globalmente el quiebre está muy marcado 2020-2021, ¿no? Las tasas de depresión, las tasas de suicidio, las tasas de aumento de alcoholismo, de drogadicción se elevaron, pero a niveles nunca antes vistos. Hubo un quiebre demasiado marcado porque nosotros siempre tenemos estas variaciones que van sub y baja dependiendo de los eventos que van ocurriendo en las distintas comunidades, ¿verdad? De pronto, no sé, si un país está en guerra, si tenemos, no sé, recesión, etcétera, los países van haciendo estos quiebres dependiendo de las situaciones en salud mental y en otras patologías. Pero en el año 2021-2022 el quiebre fue mundial y hubo un pic, así como si veníamos con estos serruchitos, aquí hubo un alza, ¿no? Que fue a nivel global. Y como te digo, las patologías que más se están viendo hoy a propósito de lo que ocurrió en pandemia, porque estamos recién ahora recibiendo la avalancha de todos los dramas ocurridos con todo el terror que fue experimentado en la pandemia. Entonces, de todo tipo, ¿no? Porque no estamos hablando solamente del miedo a morir por el virus, sino que del el impacto de no poder salir, el impacto de no poder vincularme, el darme cuenta que tal Enterarte vez... de enterarte de miles de personas que morían, o sea, ya a la vez un temor grande ahí, como el temor generalizado se puede expandir, o sea, se siente peor. O sea, de hecho, porque estábamos en una incertidumbre completa. O sea, ni siquiera los médicos teníamos la tranquilidad de poder decir, no, sí, tranqui, tenemos como... No, mentira, nosotros estábamos igual de asustados o más, ahí atendiendo personas que no sabíamos si nosotros nos íbamos a contagiar y morir también, era una cosa tremenda. Entonces, claro, nosotros lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Como yo soy médico de familia, yo comparto atención desde recién nacidos hasta adultos mayores, el impacto más grande que yo estoy viendo son dos cosas muy importantes. Uno es el tema de la salud mental, claramente, y esto asociado a insomnio, depresión, alcoholismo, drogadicción y sobre todo también esta cosa de el quiebre de los vínculos. Aquí hay una notoria imagen, así que es como muy visible desde lo familiar, ¿no? Desde la medicina biopsicosocial, en que los vínculos sociales se están quebrando, Uh, ¿no? No hay espacio de encuentro. Los espacios de encuentro están súper limitados, están como dificultados. Cuesta ahora confiar, cuesta ahora estar, no sé, como formando esos, dejar el espacio para el vínculo y el encuentro humano. Entonces, eso es algo muy notorio y claro, lo vemos también como dolor, ¿no? El dolor físico no está para nada separado del dolor emocional. wow. Entonces, hay Me todos los parece dolores. brillante tu perspectiva y cómo lo has visto totalmente. Te voy a decir una tercera cosa, porque estoy, es decir, siento muy ¿Ya? cercano a lo que estás diciendo, no solo en mi familia, mis círculos, en mis vínculos. Cuesta tanto trabajo hoy día, o tal vez tienen que ser el doble de intencional, poder generar espacios de conexión, que sea para tomarse un café, para experimentar ese abrazo, para experimentar ese apoyo sincero, ¿verdad? De familiares, de amigos, de amores, lo que sea. Tal cual. Hay una tercera cosa que yo he experimentado y que lo he escuchado cercano en nuestros grupos de compañeros, colegas emprendedores, y es, Jime, después de lo que pasamos o vivimos todos como humanidad en el 2020, hay muchas personas que se dieron cuenta, no estoy viviendo la vida que yo quiero. Y el duelo que da, oye, llevo 10 años o 20 años haciendo esto que no quería hacer o que ya no quiero hacer, y irrelevante si es trabajo, dinero, negocio, marido, lo que sea. Y entonces, como no se puede de un día para otro hacer un cambio, viene como un, "Ugh, esto me hizo ver más de cerca". Y yo pienso que parte de eso para personas como mucho más valientes y como tú y yo, que tenemos una historia similar de haber tomado decisiones muy grandes de cambio, lo que eso trae, ¿verdad? Que a veces las decisiones valientes que sabemos que están alineadas en lo correcto que queremos, todavía traen estrés y todavía traen mucho dolor, pero también hay muchas personas que no, que ya tienen la conciencia de que deberían hacer un cambio, pero todavía no lo hacen. Siento que eso también trae también, bueno, ese dolor, ¿verdad? Emocional, crónico en el cuerpo y que afecta absolutamente todo lo demás en nuestro contexto a tu negocio, por supuesto. Absolutamente, claro. O sea, y aquí es súper importante esto que tú dices de la gente que todavía no puede quizás dar el paso, no sabe cómo, pero el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo no miente. Es como, hay un libro que me encanta a mí del médico Gabor Maté, si lo pueden leer, anótenlo, se llama Cuando el cuerpo dice no.
Wow. este libro muy claro, lo bueno es que está en un lenguaje bastante simple, lo puede leer cualquier persona, no solo los médicos. Y en este libro él manifiesta súper claro cómo nosotros cuando no tenemos definido lo que sentimos, lo que queremos y estamos actuando en incoherencia con nuestra esencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque cada ser humano es distinto y cada uno tiene distintos intereses, distintas aptitudes, distintas habilidades. Y cuando vamos en contra de eso, el cuerpo empieza a friccionar, ¿no? Y empiezan a aparecer síntomas porque, mira, aquí hay una cosa que voy a devolverme un poquito al desarrollo humano, que es súper interesante para entender cómo opera esto, porque es tan real y es una verdad neurológica y no solamente una creencia, el hecho de que cuando yo hago algo que va en contra de lo que quiero y siento desde mi identidad propia, mi cuerpo va a reaccionar con problemas. El ser humano cuando nace, cuando se está formando, ¿cierto? En el estado embrionario, primero dentro del útero, el sistema nervioso comienza a formarse cerca de bueno, muy rápidamente, pero ya empieza a tener como conexiones interneuronales desde la séptima semana muy marcadamente de embarazo. Y el sistema nervioso del cuerpo humano y de todos los seres vivos mamíferos se forma gracias al movimiento. Wow. El movimiento de la estructura que se está formando es lo que va determinando las conexiones de las redes neuronales. Por lo tanto, el, todo este proceso, digamos, de cómo yo voy intencionando mi día a día, desde que me estoy formando como un embrión, desde que nazco hasta que empiezo a primero levantar mi cabeza, a sentarme, dar mis primeros pasos de gateo, luego enderezarme y poder caminar, no está separado de cómo yo estoy comprendiendo mi entorno completo y de cómo se está elaborando mi forma de comprender la realidad y mis pensamientos, ¿no? El sistema nervioso es uno solo y no tenemos neuronas distintas para pensar que neuronas distintas para moverme. Son las mismas rutas neurológicas las que estamos usando para una cosa y para otra. Wow. Por lo tanto, nuestro sistema nervioso viene con una garantía de funcionamiento óptimo, el mejor posible para mantenerte con vida. Entonces, aquí hay un tema súper importante, porque en el ser humano, como somos súper dependientes al nacer. No nacemos con esta libertad por ejemplo, una cabra, ¿no? Que nace y sale caminando después de nacer. Nosotros necesitamos 2 años de presencia 100% antes de tener un mínimo de autonomía y luego nuestra autonomía recién empieza a los 18, si es que. Entonces, esta extremada espacio de dependencia humana hace que nosotros tengamos un marcador neuronal muy importante, que son las neuronas espejos, ¿no? Que nos hace vincularnos con otro y depender de otro de manera ciega. Wow. Yo sé que mi vida depende de ti. Yo sé que mi vida depende de mi cuidador. O sea, el sistema nervioso lo sabe. Si mi mamá, mi papá no me están cuidando, yo puedo morir. Por lo tanto, si yo tengo estos cuidadores externos que me están dando indicaciones de cómo eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, eso, mi cerebro va a integrar como una cosa muy importante el bloqueo de la espontaneidad del movimiento para sobrevivir. Mm. Nosotros acá, cuando hablamos neurológicamente de esto, lo que ocurre es que, por ejemplo, la intención del niño es agarrar el vaso, ¿no? El padre dice, no, porque se te puede caer, no, porque se puede quebrar. Entonces es, yo quiero tomarlo, pero no debo. Mm. Ya. El no debo no se procesa al instante como algo tan bueno. El cerebro, digamos, hablando de un niño de 2 años, ¿no? Un niño que Claro. todavía no tiene capacidad de razonar, lo va a integrar como un motivo que se llama motivo cruzado y que es de supervivencia. Es un bloqueo instantáneo en que mi figura de apego me está dando una indicación violenta, agresiva, de disconfort, de separación, de algo que me hace sentir corre mi vida a peligro. No lo hago, pero hay un músculo, literal. Hay una ruta neurológica que va en esta vía, una ruta neurológica que va en esta otra, cortando, y hay un músculo que va con esa intención de movimiento y hay otro músculo que está frenando la intención de movimiento. Esa contracción muscular asociada al pensamiento de frenar la acción se sostiene en el cuerpo. Wow. Y si nosotros reiteradamente estamos intencionando hacer algo y bloqueando la intención, quiero hacer pero no puedo, quiero pero no se debe, quiero pero no, ahí es cuando empezamos a acumular estas contracciones musculares crónicas inconscientes, absolutamente inconscientes, porque están operando desde un nivel del cerebro que no tiene paso por la corteza cerebral, ¿no? Es desde el sistema límbico, el sistema nervioso más primitivo, que es como el reptiliano que se le llama. Entonces nosotros no tenemos ninguna forma de darnos cuenta que estamos haciendo estas contracciones musculares. Y por eso es que cuando en nuestra vida, en nuestro cotidiano, estamos repitiendo, imagínate, desde la infancia hasta nuestra edad adulta, claro, ya empezamos en la adultez no tan grande, adultez temprana, con dolores de cuello, con dolor de espalda, además no solo dolores, o sea, nosotros vemos los desvíos posturales evidentes en niños ya muy pequeños. Los niños que sufren trauma, el trauma complejo de la infancia, que es lo que yo me he especializado en los últimos 7 años,
genera desvíos posturales evidentes, el pie plano, ¿no? Las malas posturas, las escoliosis, una pelvis con una rotación distinta, tiene todo que ver con estas experiencias traumáticas de la infancia que generan una contracción muscular continua, permanente y que cambia la posición del hueso. Es así de intenso. Entonces es por eso que nuestro cuerpo que nos va dando estas señas, ¿cómo lo despertamos? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo hacer que mi cerebro recupere esta capacidad de sentir estos músculos que están contraídos y que no tengo cómo saber qué está pasando? Es a través de la conciencia del movimiento. Al entender que si yo hago en forma consciente un movimiento físico, un músculo que estoy moviendo, puedo darle espacio a que entre otra parte del cerebro, que es el lóbulo prefrontal de la corteza cerebral, que una rutas neurológicas junto con mi sistema límbico. Y en ese espacio, cuando yo abro como este puente de conexión entre mi sistema límbico y mi corteza motor y mi corteza sensorial, más el lóbulo prefrontal, en ese minuto ocurre el cambio espontáneo. El cerebro se da cuenta que estoy apretando mucho, 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 ¡fua! Suelto, porque me está haciendo mal. Y comienza el cambio postural, físico, muscular, músculos se relajan, cambian los dolores, desaparece el dolor crónico, pero además cambia mi actitud frente a la vida. O sea, ahí es cuando yo siento, ah, sí puedo avanzar, sí puedo hacer esto, sí quiero, sí estoy motivada para. Y es algo que lo puedo sentir desde el cuerpo y nosotros hablamos aquí en la educación somática como algo que se denomina transformación espontánea. Ocurre en forma espontánea el cambio. Yo hoy sí siento que sí puedo, hoy sí siento que sí quiero y lo puedo hacer. Ya no me da miedo, ya no. Que gracias por eso que nos has contado de forma tan brillante, porque, sabes, siempre que te escucho, trato como de pensar en mi propia experiencia, cómo eso se ha manifestado. Y claro, es como ir en contra de su naturaleza, ¿sabes? Es como pretender correr una maratón, pero llevo encima una armadura pesada de metal. Entonces dime tú, cómo se va a sentir una persona que vaya con la armadura pesada de 100 kilos para poner cualquier número? No puede dar un paso. Hay como todo el cuerpo está restringido para dar el paso más pequeño, aunque mentalmente ve algo que le ilusiona en Instagram o una película y diga, oye, yo quisiera eso, mentalmente, aleatoriamente, pero no hay una correspondencia con lo que el cuerpo considera que es posible, porque el mínimo movimiento no está completamente bloqueado. Y me encanta que lo hayas dicho, claro, de esa forma tan sencilla, porque a diferentes niveles todos lo tenemos. Hay personas que lo tienen ya mucho más trabajado, tal vez más consciente, y cada nueva apertura de cada nuevo movimiento, pues se abre otra nueva posibilidad, pero también hay personas que en realidad digamos, su reto en la vida y sobre todo para emprender, tal vez no es algo mental de capacidad, porque sabemos muy bien que hay personas con tantas formaciones, ¿verdad? Tal vez es un reto de, oye, que subconscientemente estoy completamente bloqueada para recibir. Y la razón principal por la que quise resumir de cierta forma es porque en los negocios digitales, hablando ya en el contexto de las personas que se Claro. aquí y por la cual quería, por supuesto, traer tu expertise, es esto cuando yo lo digo usualmente no suena muy cómodo, pero entre más lo veo, más creo que es verdad y tú seguramente lo has visto muchísimo. Y es que no todo funciona para todo el mundo. No todos empezamos del mismo lugar, del mismo punto de partida, empezando con la historia de, por supuesto, de niñez y trauma. Imagínate la información de lo que nuestro cuerpo nos dice que somos capaces de hacer o no, que consideramos seguro o no, que consideramos me voy a morir y a veces cosas que para mí son tan normales como hacer un webinar, para otra persona es me expuse y me muero, o sea, ese nivel de miedo. Exacto. Y claro, y en este tipo de nuestros negocios que son en base al conocimiento y en base a nuestras historias, traen una serie de retos de combatir esa identidad de lo que somos capaces mucho más grandes que si de verdad te estuviera en la esquina vendiendo un zapato, que es, oye, un Exacto. objeto, pero no depende de mi cara, de mi historia, de cómo me siento, cómo me van a criticar, cómo me voy a exponer, si le gustó, si no le gustó. La esencia de un negocio digital de servicio y de conocimiento es me expongo. Me expongo a que vengan los leones y los tigres. Entonces, quería decirlo porque con el tiempo son cosas que tú vas aprendiendo como después de esos crisis, después de, por ejemplo, burnout, después de decir, oye, voy en contra de mi naturaleza. Y lo quiero decir para si cualquier persona que nos está escuchando, esto le está sintiendo, wow, estoy sintiendo lo que me está diciendo Jime, lo que está compartiendo Diana. Creo que es lo que tengo que trabajar, creo que es lo que me ha hecho falta para bajar todo este gran talento de información y procesarlo. Les invito a que cuando sean los tiempos adecuados para ustedes, abrir esa puerta a esa sanación que va a ser mucho más profunda. Y nos da otro regalo adicional. Y es que cuando ya nos atrevemos como a mirar lo que queremos para nuestra vida de una sanación, la mayoría de sueños cambian, ¿verdad? La mayoría de cosas es, ya no es lo que quería. Y eso es otro regalo. Exacto.
Sí, es otro regalo y es otro duelo también, como lo decías al principio, ¿ah? También es un duelo porque, chuta, decir, llevo toda mi vida haciendo esto porque así se debe hacer y de pronto siento que lo que quiero es esto otro y es, wow. Pero vale la pena, creo que es un duelo que es necesario vivir y necesario sentir, porque en realidad también es cierto que no es verdad que todo lo que hemos hecho está equivocado, ¿no? De acuerdo, sí. De una u otra manera, igual, gracias a eso estamos donde estamos también, así que igual es un duelo, pero también es el piso que nos da el soporte para avanzar. Así que sí. Mira, yo quería comentar algo que es re importante. A nosotros que estamos siempre muchas horas frente al compu, ¿cierto? Emprendedor digital, tenemos que pasar mucho tiempo en distintas áreas ¿cierto? De estar sentado frente al computador. Y una cosa que es importante, fíjense cuando están escribiendo en el computador, cómo está la boca, cómo está la lengua. Fíjate que más del 60% de la información que llega a nuestro sistema nervioso es de la cara, la boca el 35% y el resto es de las manitos. Ahí tenemos ya solo un 60% de todo lo que pasa a nivel del cerebro. Es impresionante. Entonces, date cuenta que cualquier cosa que ocurra en tu cara está ocurriendo en tu cuerpo entero y en tu forma de pensar, sentir y entender. Entonces, fíjate, si estás frente al computador con la lengua pegada al paladar, si estás frente al computador con la lengua empujando los dientes, si estás tensando la boca, todas esas cosas son signos de motivos cruzados que están ahí, no sostenidos, contenidos. Pero al yo darme cuenta, ahí, llevo la atención, mi lóbulo prefrontal se activa, el músculo, o sea, necesariamente el cuerpo va a tender a relajar, a ablandar, a soltar. Pero otra cosa importante es observar. Por ejemplo, yo digo siempre observen en los niños. Los niños cuando están aprendiendo un nuevo, lo que sea, un nuevo aprendizaje de lo que sea. Si están aprendiendo a escribir y toman el lápiz y al tomar el lápiz están, apretan la boca, eso algo raro. Si toman el lápiz y están la lengua afuera, también es un signo de sobreesfuerzo. Significa que el niño en ese minuto no está preparado emocional o físicamente para hacer la actividad que se le está solicitando, sea cual sea. Entonces, por ejemplo, yo a veces veo videos maravillosos de niños tocando instrumentos musicales, así que, wow, qué niño genio, y el niño está ahí. Claro, está Yo como digo, aguantando. pobre niño, ese niño se está traumando, ese niño está creando rutas neurológicas cruzadas, ese niño está bruxando, o sea, ese niño y va a seguir bruxando porque el bruxismo es uno de los mecanismos primordiales que aparece en el cuerpo humano antes del parto, incluso para proteger la vida. El bruxismo es un reflejo que se forma en la cara, en el rostro, porque imagínate, cuando nacemos todavía es mayor esta representación neurológica. Si tú te das cuenta, los bebés tienen una cabeza gigante y un cuerpo chiquitito. Sí, y no es mentira, o sea, que ahí es, la proporción es así de grotesca. Casi el 90% de nuestras rutas neurológicas somatomotoras están relacionadas a la cara, al nacer. Después, claro, esa proporción va cambiando porque recuperamos la movilidad del resto del cuerpo, pero al nacer, el gran control que hay de movimiento es para succionar, para respirar, para deglutir, ¿no? Y el resto del cuerpo es autónomo. O sea, no autónomo, me refiero inconsciente, no tenemos control voluntario. Bueno, y entonces este mecanismo de apretar la boca, de contraer el maxilar, lo que hace es contraer toda la cadena muscular de la cara ventral del cuerpo, permitiendo la postura fetal, la Claro, famosa postura fetal, no esta postura que nos hace sentir protegidos, me hago bolita, porque con esa posición, hombros adelantados, costillas, ¿no? Piernas recogidas, músculos de adelante muy apretados, mandíbula tensa, yo logro proteger mis órganos vitales. Con eso aseguro la respiración, entra por el aire, la nariz por el aire, la lengua se contrae y no tapa la vía aérea. Aseguro también que los órganos torácicos, corazón, pulmones estén protegidos. Entonces, defensa ante la caída, defensa ante gritos, defensa ante golpes, defensa, es esta posición. claro. Y cuando estamos expuestos a situaciones en que el sistema nervioso percibe que está en peligro nuestra vida, porque alguien se enojó, porque alguien nos gritó, porque alguien nos habló con un tono brusco, el sistema nervioso dice, me puedo morir, mi figura de apego me está dejando solo, entonces lo hago igual, pero así como todo apretado, pero lo hago, porque si no me puedo morir. Y Absolutamente. ese es nuestro mal llamado ego, ¿no? Que cuando somos adultos nos está diciendo no lo hagas porque te puedes morir. Claro, Entonces, claro, es muy increíble que cuando nosotros nos damos cuenta de cómo nos movemos, literal, cómo tomo el lápiz, cómo respiro, cómo escribo frente al computador, es como, wow, estoy entera apretada. O sea, de verdad, tengo los dedos tensos, tengo la lengua apretada. De hecho, si uno se mira la lengua, típico que están los dientes marcados en la lengua de tanta tensión. cuando te estaba escuchando, Jimena, sentí como en el corazón como gran compasión por nosotros como humanos, porque al final piensa que estamos aquí
o emprendiendo, o criando, o manteniéndonos vivas, pero en realidad traemos como una maleta con muchas cosas, ¿verdad? Y me encanta como tú encuentras siempre el común denominador de lo ínfimo, que al final todos estos ataques los percibimos como esto me podría matar. Es decir, estas situaciones le podemos tener muchos matices, pero al final, si lo pensamos a la forma básica de bebés, niños, crecer es, esto está inseguro, esto podría quitarme la vida de cierta forma. Esto me anima a decir a todas las personas que nos escuchan, sobre todo si en este momento tu negocio te está generando, digamos que aparte de la satisfacción y el ingreso, los resultados, clic, 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 que son los naturales de un negocio, pero si adicionalmente te das cuenta que la forma en la que llevas operando y trabajando para conseguir esos resultados se asemejan a esas tensiones de las que nos habla Jimena, empiezas a decir, ya sé por qué me siento así después de 8 horas de trabajo, o empiezas a tener conciencia como yo, mientras tú hablabas, me chequeaba cómo me sentía en la boca, en la mandíbula, les quiero decir que podría ser el regalo más grande que se puedan dar, porque no es lo mismo llegar a un resultado grande o cumplir ese propósito reventado, completamente exhausto, o completamente decir, como repito, me pasó en el 2020, si este es el precio, no estoy dispuesta a vivirlo, ¿verdad? Porque como dijiste tú, tal vez lo hacemos porque pensamos que es la única forma posible de hacerlo. Y luego gradualmente ajustar y modificar para que se continúe siendo estable, disfrutable y claro, siempre va a haber momentos de tensión y de estrés en un negocio, eso es normal, no estoy siendo irrealista de que será súper fácil siempre, pero entro y salgo de esos estados de estrés, entro y salgo de esos momentos donde el cuerpo realmente se tensiona y sobre todo soy muy consciente de que si voy a tener oportunidades de alto estrés, ya sea una conferencia, un escenario, un webinar, lo que sea que funcione para ti, te cuidas de que el resto del día y tal vez el día antes y después el cuerpo no esté tanta tensión, ¿verdad? Y tendemos a trabajar ¿sabes? Como estoy inspirada, saquemos lo máximo posible y son 4 días de tensión total, no te preguntes porque el sábado no te puedes mover de la cama. Entonces, para mí este es un test muy importante. ¿Qué tan frecuentemente amanece zombie diciendo, no me puedo mover, no puedo levantarme? Bueno, miramos el estrés que le hemos estado metiendo de forma consistente y pensar que eso no va a tomar un precio en nuestra vida es ignorancia. Entonces, gracias porque decirlo de esa forma me ayuda como a decirlo en nuestra vida diaria de emprendedores digitales, que pensamos que porque es online es más fácil o que pensamos que porque nuestro propósito es más fácil, yo diría que es el doble, porque nos importa más y estamos involucrados en múltiples niveles. Aparte de ser esta gran científica que eres, también eres una mujer de fe, también eres una mujer que cree en las energías, al igual que yo, y compartimos eso juntas. Imagínate cómo se mezcla todo, el cuerpo, la atención, el asunto cruzado del que hablaste y, por supuesto, nuestro embotellamiento de energía. Tengámonos muchísimo más respeto para hacerlo bien. Me encantaría preguntarte, entonces, piensa en esta persona, piensa como en esta emprendedora de la cual tú conoces mucho porque eres tú y somos todas. ¿Cómo estos momentos de infancia en los cuales hemos aprendido estos comportamientos de supervivencia, cómo tú crees que impacta a una mujer emprendedora en el mundo digital? ¿Qué le está previniendo? ¿Qué le está bloqueando? ¿Qué le está diciendo? Me encantaría como llevarte allí. Claro, es que, uy, es tremendo, ¿no? Bueno, lamentablemente es que aquí hay una historia que es muy profunda y que tiene que ver también con nuestra historia de cómo fuimos avanzando en la humanidad como mujeres. Yo creo que aquí no es casual que somos muchas mujeres, ¿no? La Claro. mayoría de las emprendedoras digitales que estamos acá, en realidad tenemos este rol que no está separado de la historia de la humanidad, en el sentido de que nuestra cultura, sobre todo la latinoamericana, es una cultura que está muy, muy machista, con un patriarcado muy fuerte, ¿no? Dando mandatos a las mujeres de ser bien portadas, ser bien educadas, de ser bien obedientes, de tener mucho respeto, ¿no? De tener todo limpio, ordenado, de estar bien vestidas, o de ser como brillantes en todas las áreas, muy perfectas. Y esto en la infancia, ¿cómo se interpreta? Un cerebro, ¿cómo interpreta este perfeccionismo, este exceso de cuidado, este exceso de hacer las cosas bien? Es lo mismo, ¿no? Son niños que pierden su espontaneidad completamente. O sea, las niñas en la infancia cuando están jugando, ven una pelota y quieren salir corriendo atrás de la pelota y alguien les dice, no, eso es de niños. Las niñas usan vestido, no corra tanto que se le pueden ver los calzones, ¿no? Y eso es algo, no, mil ejemplos que te puedo dar. Quizás ahora eso está cambiando, sí, por suerte, ¿ah? Pero estoy hablando como un poco de nuestra infancia o de Y la como mía. crecimos nosotras, sí, Claro, 100%. como crecimos nosotras, ¿cierto? Que somos las emprendedoras de hoy. Entonces, ese tema es que no es menor, no es menor, porque si estamos hablando de fisiología humana, de cómo funciona el comportamiento humano desde el cerebro, esos mandatos son demasiado fuertes.
en un cerebro que está en formación. Nosotros tenemos un desarrollo neuronal que va desde el nacimiento hasta los 8 años de manera impresionante, pero luego desde los 8 hasta los 20 se sigue desarrollando rutas neurológicas motoras y sensoriomotoras que tienen todo que ver con lo que pensamos y entendemos de la realidad del mundo, ¿no? Nosotros no entendemos el planeta diferenciado de nuestro movimiento. La incorporación del 3D, en el fondo, de esto de sentir cómo está mi cuerpo en el espacio, tiene todo que ver con cómo yo estoy comprendiendo mi entorno. Entonces, un cuerpo que está bloqueado desde el movimiento, porque si corre se le ve los cuadros, porque si hace esto no sé qué, porque si no sé qué, es un cuerpo que está bien apretadito y que está muy entrenado para cumplir órdenes más allá de su capacidad. Mm, Entonces, nosotras las mujeres, en general, por eso no es ninguna casualidad que la mayor tasa de patologías de salud mental sean femeninas, que la mayor tasa de dolores crónicos son en mujeres. No es casual, no es que las mujeres tengamos un gen que facilite el dolor crónico, es que por nuestra cultura, por nuestra formación y por nuestra forma de operar en el mundo, tenemos una cantidad de motivos cruzados, ¿no? Que genera contracción muscular crónica que va a traducirse en músculos que van a estar tan tensos que nuestros huesos van a friccionar, vamos a generar dismovilidad, vamos a producir artrosis, artritis, patologías autoinmunes. Y de esta manera, entonces, nuestra historia de la infancia, a nivel como muy global, pero claro, ahora vámonos a los casos puntuales, ¿no? De cada individualidad, que ahí podemos tener cosas todavía mundo peores, ¿no? entero, sí. Pero ya solamente con nuestra historia como de humanidad global, ya tenemos Ya mucha hay un carga. común denominador Entonces, fuerte ahí, exacto. claro, y si sumamos más encima experiencias personales en que hubo, por ejemplo, no sé, abuso, violencia, hogares disfuncionales, familias que no tienen una buena regulación afectiva, evidentemente esa niña, esa mujer, o ese niño, ese hombre también, si es que fue un varón, va a estar hoy con muchas más cargas, mucha más armadura, como decías tú, para poder realizar distintas cosas. Entonces, aquí ya va más allá de las ganas de querer hacerlo. Tú dijiste algo que es clave en el sistema nervioso y que me encantó cómo lo dijiste, porque dijiste, tenemos o creemos que tenemos una sola forma de hacer las cosas. Y el sistema nervioso, eso es lo que hace. En el fondo, nuestro sistema nervioso para proteger nuestra vida nos enseña que hay solamente una ruta de movimiento, porque si te sales de ahí, corre peligro tu vida, ¿no? Te van a dejar solo, no te van a cuidar, te van a castigar, te van a... Entonces, mi cerebro quiere estar en esa única ruta para proteger la vida. El problema es que si no somos conscientes de eso en la adultez, seguimos repitiendo los patrones de la infancia literal calcados y no solo a nivel de movimiento corporal, sino también a través del pensamiento y de la acción vincular. No es que es súper importante que entiendan que como yo me muevo es como yo me vinculo, como yo me muevo es como yo pienso, como yo me muevo es como yo siento. Entonces, si yo no tengo flexibilidad completa de alguna articulación, eso necesariamente se está reduciendo en un área de mi vida. Eso es así, no está separado porque son las mismas neuronas. Entonces, son como distintas caras de una misma moneda que van a impactar. O sea, si yo veo un niño que está con los pies hacia adentro, yo ya sé que ese niño tiene una forma de pensar, de sentir y de entender el mundo muy distinto a un niño que está con los pies en línea o un adulto, lo mismo, ¿no? Por eso esta lectura corporal va mucho más allá de entender que, es una persona que está retraída, es una persona tímida. No, es una persona que tiene dolores, es una persona que tiene una historia ahí guardada y su cuerpo lo está protegiendo, porque estos mecanismos son para proteger la vida, en ningún caso están ahí para dañarnos, ni para lastimarnos, ni porque nos quieren hacer la vida imposible. Y a mí, aquí hay algo que voy a decir que a mí siempre me hace como mucho roce, ¿no? Esto de escuchar que el ego no te quiere dejar hacer las cosas. Y sí, en el fondo sí, el ego no te quiere dejar, pero es porque te está cuidando, es porque no quiere que te mueras, porque el ego se creó en tu infancia y es un niñito herido que te está diciendo no lo hagas porque mi mamá no me va a querer, no lo hagas porque me voy a quedar solo. Entonces, en la medida que yo aprendo a sentir mi cuerpo, a recuperar esta anestesia corporal en la que se va a generar, porque a todo esto algo que no dije, con las contracciones musculares crónicas tan intensas, obviamente empieza a doler, los músculos contraídos permanentemente, nuestras neuronas no descansan. El sistema es muy inteligente. Para sostener estas rutas de defensa de la vida, te desconecta de la sensación, anestesia la percepción sensorial. Entonces nosotros tenemos una anestesia sensorio-motora impresionante, casi no sentimos el cuerpo, por eso no nos damos cuenta que apretamos los dientes, no nos damos cuenta que la lengua está acá, no nos damos cuenta que no estamos respirando, hasta que el dolor es el aviso, ¿no? Porque ya tanto tiempo la cosa está puesta en una postura extraña que el dolor viene a decirnos, oye, algo está pasando aquí. Pero cuando aparece el dolor, ya llevamos 30 años con una Claro. contracción. Wow, impresionante. Me voy inspirada, pero también me voy muy como señal de alarma en el buen sentido de, oye, quiero traer más conciencia de lo que estoy sintiendo. Me encantó como dijiste.
algunas limitaciones que tenemos en nuestros propios movimientos y extremidades son los mismos límites de lo que nos atrevemos a hacer en la vida. Y sobre todo me llevo el mensaje de absoluta compasión por mi camino, que espero que todos aquí se lo lleven también, y atreverse a mirar dónde está, ¿verdad? La raíz, que creo que es la esencia de lo que tú compartes, la educación somática, encontrar la raíz a través del cuerpo de todo el resto de cosas que consideramos nos duelen emocionalmente o corporalmente, y desde ahí sí decir, ok, creo mi vida desde esta neutralidad o lo más posible a iniciar cosas sin el dolor o atreverme a vivir una vida mucho más tranquila sin el dolor. La conclusión que quiero compartir es que si trabajas con personas con el conocimiento como Jimena, es posible otra forma de vivir. Es decir, a veces asumimos esta es la única forma. Yo que en el pasado he sufrido, por ejemplo, de dolor de espalda baja, en el momento que tú lo estás sintiendo dices, esta es mi vida ya. O sea, soy una mujer de 35 años y toda mi vida tendré dolor de espalda baja. Porque, como dices, atreverme a mirarlo, no me atrevo. Pero yo que tenía un procesito con eso, tenía mucho que ver con sentirme en mi lugar en el mundo, sentir que en realidad merezco estar aquí, con lo básico de sentirme segura y sentirme como que no tengo que justificar constantemente mi existencia. En realidad, eso desbloquea, abre. Nunca tuve que llegar a una cirugía, o sea, realmente hay una mejora y hoy día puedo hacer deporte naturalmente, viajar tranquilamente y se han aliviado muchísimo esas cosas. Entonces, sé que da miedo. Da un miedo brutal decir, oye, quiero ver esta historia en mi cuerpo. Pero por eso les quiero animar a seguir el trabajo de Jimena, seguir su expertise de educación somática, su nueva metodología, que ahora te pido que nos cuentes un poquito acerca de eso, y atreverte a hacerlo de un profesional, porque quiero decir esto con mucho respeto, porque sé que hay muchas personas que nos escuchan que son grandes coaches, que son grandes entrenadores físicos y son personas que tienen su rol fundamental en la sociedad, pero quiero también hacer un punto y ser enfática donde hay dolores y situaciones de nuestro cuerpo y emociones que te puede ayudar y te debe ayudar un médico. Te debe ayudar una persona que lleva 20 años estudiando el cuerpo, ¿verdad? Para tener esa visión mucho más compleja, sobre todo si aparte tiene la capa extra que tiene Jimena, que es la educación somática. Y no todo es un proceso de coaching, no todo es una conversación, no todo es escuchar unos audios. Hay veces que hay una sintomatología que es más allá y saber dónde pedir esa ayuda y buscarla al nivel que sea necesario. Me encantaría que nos cierres. Ime, háblanos un poquito de este nuevo método, esta nueva inteligencia que nos vas a compartir a partir del 2020. Gracias. Bueno, y voy a cerrar con eso y también con otra idea que quería decir, pero de lo mismo, ¿no? La técnica nueva que yo le puse el nombre neuroarmonía corporal, porque tiene que ver con esta cosa de reorganizar nuestras rutas neurológicas, pero con el ingrediente que falta un poco, que es para nuestro cerebro, para poder modificar esta ruta única, ¿no? Esta que yo te dije es la que nos protege de morir, debe sentir que sí es posible. Y para sentir que sí es posible, tiene que estar en un entorno de mucha tranquilidad y cuidado. Entonces, si no está ese entorno de tranquilidad, de paz, de ambiente de protección, de yo, si lo hago diferente, no me voy a morir, el cerebro no va a cambiar. Claro. Entonces, la técnica neuroarmonía corporal lo que integra, aparte de la percepción sensorial del cuerpo, es el contacto afectivo, el cuidado emocional del ser humano que está trabajando esta integración sensorial. Entonces, neuroarmonía corporal es una técnica que trabaja en grupo generalmente, igual se puede hacer de a dos, digamos, el grupo puede ser yo y la persona, pero al menos con alguien más, no Claro. solo escuchando un audio en el hogar, aunque los audios también son muy útiles si nosotros logramos encontrar un espacio de cuidado. Entonces, si estás en tu casa, cerca de un altar, ¿cierto? Un espacio tranquilo, con la música que te gusta, en una temperatura adecuada, tal vez el cerebro sí pueda percibir que sí está en un espacio protegido y aunque estés sola, puedes igual generar esta transformación. Y lo otro que quería decir como para dar el ánimo de que no es necesario ir a meterse a la historia, fíjate, nosotros, está súper demostrado esto desde la ciencia, desde todos los estudios que hay. Nosotros podemos cambiar una forma de entender el mundo desde el pensamiento intelectual, que es lo que hacemos en la psicoterapia, ¿no? Que alguien te introduce una idea y desde el lenguaje te empieza a explicar una forma distinta de entender la realidad y uno puede integrar esta forma diferente y desde ahí actuar en coherencia con este nuevo intento de mundo diferente. Pero es bastante difícil. Es posible, pero es muy difícil que uno solamente desde lo mental pueda generar un cambio. En cambio, desde el movimiento, tú tienes mucha menos resistencia, porque imagínate, cambiar una idea, por ejemplo, no sé, que alguien te diga, Dios no existe, por poner una idea así súper, ¿no? Y es como, no, o sea, si alguien me dice Dios no existe, y me dice, no, no existe porque tengo todo esto, y uno ya lo tiene tan integrado que de verdad no hay opción para mí de creerte que Dios no existe, y aunque me digas lo que me digas, yo te voy a escuchar, pero en cambio, si yo te digo, mira cómo mueves tu mano cuando escribes, entonces yo veo que tú tomas el lápiz así o asá,
Y yo te digo, prueba a tomarlo ahora con este otro dedo. Entonces tú vas a decir, me cuesta, pero igual lo vas a hacer. Puedes probar a escribir y te va a quedar la letra distinta y todo. Ya al intentar hacer este movimiento diferente, integra una ruta neurológica distinta y te permite la posibilidad de ampliar tu forma de comprender la realidad. Y mientras lo hagas tranquila, en un espacio protegido, cómodo y cuidada, el cerebro va a modificar la ruta sí o sí. Wow. No hay ahí espacio para que el cerebro no integre esta otra posibilidad de movimiento para hacer las cosas. Entonces, al ampliar nuestras posibilidades de movimiento para cualquier otro movimiento, tu cerebro integra eso y se traduce en ampliar mi forma de pensar, ampliar mi forma de vincularme, ampliar sin necesidad de tener que cambiar una estructura de pensamiento. El pensamiento se va a modificar solo gracias a esta incorporación de movimientos distintos. Entonces, esa es la gran buena noticia de que es mucho más fácil modificar un movimiento de manera intencional y consciente que modificar un pensamiento. Y como son juntos, no puede cambiar uno sin cambiar el otro. Wow, me Y esa es encanta. la gran ventaja de la educación somática, ¿no? Que Claro, es nosotros, como una sin nueva necesidad de tecnología. meter el dedo en la llaga, vamos a permitir que el cuerpo cambie su configuración y por lo tanto mi forma de estar en el mundo va a cambiar también. Wow, me encanta eso que dices y tengo muchísimas ganas. Dios mío, yo creo que voy a ser la primera persona en primera fila cuando salga tu método de neuroarmonía porque me apasiona no solo para mi propia vida y bienestar, pero como mi hija. Me han dicho muchas cosas que me apetece muchísimo aprender para ella porque en realidad somos ese lugar seguro para ellos y si tenemos más conciencia de estar pendientes de ciertos movimientos y ver dónde no estamos tal vez proveyendo ese estado de seguridad porque somos padres imperfectos y poder tener más conciencia de eso, creo que a nivel de los niños sería brutal. Y me voy súper agradecida y súper inspirada con lo que nos compartiste. Eres un tesoro. Te quiero ver en todas las pantallas del mundo y en todos los escenarios del mundo ayudándonos a sanar y a movernos mejor. Te agradezco muchísimo tu generosidad y ya saben, para los que nos escuchan, por favor hacer clic en los enlaces de Jimena, seguir su trabajo, registrarse y estar atenta a sus aperturas porque de verdad será un antes y un después en su vida. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ti, Diana. Un besito.